Este es el capítulo quinto del librito, digamos mejor, Imagen del Perú, escrito especialmente a solicitud de Juan Mejía Bac. Cuando yo era niño, nadie dudaba de que el Perú se componía de 3 regiones claras y distintas: costa, sierra y montaña. Cada zona poseía su propio carácter, al punto de que existía un casi absoluto desconocimiento sobre cada región. Durante el gobierno de 1919 a 1930, el Perú empezó a verse cruzado de carreteras. El acesante y majestuoso ferrocarril se dio el paso al ágil y raudo automóvil. Las provincias de norte y sur empezaron a volcarse poco a poco sobre Lima. También se dio principio a un irrestañable éxodo de las provincias del centro hacia el litoral. Pronto, y como primera fase, Lima, ciudad de señorío y empaque aristocratizantes, se convirtió en el emporio de los provincianos acomodados. Una poderosa clase media provinciana en su mayoría tomó por asalto los barrios residenciales de Lima. Los limeños que por cualquier causa tuvimos que ausentarnos algún tiempo, nos sentimos al regresar como en alguna de las ciudades extranjeras que cobijaron nuestros exilios. La concentración demográfica siguió adelante. Nuevas vías troncales y longitudinales acortaron las distancias. El avión hizo el resto, y como en virtud del centralismo ancestral y hasta ahora inevitable que padece el Perú, en Lima aumentaran las posibilidades de industrialización y de retribución financiera, no solo acudieron a ella en bandadas y hasta luz de los provincianos mesócratas y los ricos, sino que los más pobres, sin posibilidad de progreso y ni siquiera de sustento en la villa natal, ocupando no ya los barrios residenciales y medianos, sino creando las deplorables y famélicas barriadas. El país, que era macrocefálico desde los comienzos de la República, empezó a competir con Buenos Aires en eso que Ezequiel Martínez Estrada ha llamado, con membrete de un libro suyo y síntesis de un implacable fenómeno de concentración urbana, la cabeza de Goliat. ¿Qué significado y resonancia tiene este hecho frente a la geografía económica y a las posibilidades sociales y políticas del Perú? Discutirlo debería llenar todo un volumen. Aquí solo cabe esbozarlo e insinuar el problema. Para ello tenemos que modificar sustancialmente nuestro concepto de la geografía peruana y por tanto nuestra imagen de su ser físico. No es que hayan mudado de lugar las altas cordilleras ni torcido su rumbo los caudalosos ríos, sino que a causa del impacto de la ciencia, la política y la técnica sobre el país, algunas ideas fundamentales han variado, como por ejemplo las ideas de distancia, productividad, altitud y acaso las de humedad y sequía. Si uno se refiere a tratados clásicos de geografía económica, digamos el de Emilio Romero, sorprende el empaque con que se afirma que dada nuestra capacidad de producción estimada en X, no deberíamos aspirar a un aumento potencial de nuestra población y que por tanto la parva densidad demográfica del Perú está, si no en su punto justo, muy cerca de él. En verdad, cálculos como este carecen de valor. La costa estéril se está volviendo fértil y esta fertilidad aumentará en la medida en que se inicien, continúen y terminen las obras de irrigación de sus principales seriazos y el desvío de los más importantes ríos de la sierra hacia dichas zonas. La geografía económica varía en proporción a semejantes cambios. También varía la geografía física, puesto que no es igual un río navegable que uno encauzado hacia represas y canales que generan fuerza hidromotriz. Los grises desiertos de la costa, al recibir la visita fecundante del agua, mudan su aspecto color piedra en el verde y brillante tapiz de las campiñas cultivadas. Con la frecuencia de los aviones, las crestas inaccesibles quedan convertidas en signos recordatorios de un reto excedidamente contestado. Los aviones que van y vienen en vuelos internacionales hacia el norte y desde el norte, cruzan el callejón de Huaylas y navegan estupefactos entre la cordillera blanca y negra, blanqueados durante breves minutos por las inmaculadas y bicéfalas cúspides del monte Meix. La imagen física del Perú no admite ya la estrecha definición que cabía en solo 3 medidas. Alguna vez, en 1930 y en la revista Mauta, publiqué un artículo titulado Perú en 3 tiempos. Pretendía demostrar allí que el Perú no puede limitarse a aquellas clásicas 3 zonas, sino que cada una de ellas se subdivide a su turno en otras tantas, de suerte que deberíamos considerar un norte costeño, un norte serrano, un norte selvático, y así en lo correspondiente a centro y a sur, y agregar la selva alta y la selva baja, lo cual no solo justificaría, sino que ampliaría la óctuple división que Javier Pulgar Vidal propone para el territorio peruano. Hace 25 años, quizá 30, la montaña surgía como una especie de fabulosa Atlántida, sometida aún a la severa ley del caucho,
Nadie la mira ni piensa ahora así. La montaña o selva amazónica es diferente a la de Chachapoyas con sus vastas llanuras y a la del Madre de Dios y a la de Chanchamayo. El rostro del Perú ha sido redescubierto, y hacía bajo una máscara de superficialidad e ignorancia. Estaba deformado bajo los costurones sintéticos de una ortopedia simplista. Hoy extiende toda su maravillosa vastedad y muestra su auténtica hermosura. De ello se desprenden confortantes imperativos de que debemos todavía trabajar mucho para apoderarnos del plural secreto de la tierra peruana. Las posibilidades políticas han experimentado análogo cambio. Hasta principio de siglo, con excepción del Partido Demócrata que penetró en todos los estratos del país, podía afirmarse que los partidos vigentes reunían solo a determinados estratos o clases y que si alcanzaban cierta importancia nacional, se reducía nada más que a grupos socialmente similares, diseminados en diversas ciudades de la nación. Eran partidos urbanos, es decir, partidos con rígidas vinculaciones burocráticas. En otros términos, partidos formados por quienes ocupaban los puestos directivos de la administración pública y por aquellos que los habían ocupado antes y pretendían recuperarlos. A partir de 1930, con la incorporación de las masas en la política, el desarrollo vial y el inevitable desenvolvimiento de las clases medias, nacieron nuevos partidos, algunos regionales, como el descentralista que se radicó en el sur. Es entonces y solo entonces, especialmente en 1930, realizado en gran parte el programa vial, cuando surgen partidos que sobrepasan los límites citadinos, invaden los campos e incorporan a grandes masas urbanas y campesinas del norte, del centro, del sur y del oriente. Para mí tuvo un significado revelador el hecho de que en las elecciones de 1931 triunfaran candidatos de un mismo partido, el aprista, en Loreto y Tacna, en Trujillo y Cajamarca, en Ayacucho y Ancash, y que otro partido, el sanchezarrista, lograse vencer en zonas tan disímiles como son Arequipa, Piura y Lima. Este resultado en general, salvando las diferencias propias de nuevas circunstancias y de diferentes actores, se reproduce con caracteres nacionales en los comicios de 1945, 1956, 1962 y 1963, los más significativos de todos. Si uno piensa que en dos elecciones sucesivas, las de 1962 y 1963, frustrada la primera por un golpe militar, un partido ligado a un exgobernante, que no se distinguiera por el empleo de métodos democráticos, consiguió ocupar las dos veces puesto importante en el ranking político, indica cierta constancia electoral válida para todo el país, convertido ya en una unidad política. La fisonomía del trabajador se modifica también al ritmo de los cambios físicos. Lo revela el ya mencionado fenómeno de la barriada, quizá el más importante y trágico de nuestros días. La barriada es el detritus suburbano de una cultura en crisis. No se limita, claro está, al Perú, ni siquiera a Latinoamérica. Alcanza dimensiones mundiales. El hecho de que se haya multiplicado adquiriendo los peculiares rasgos de favelas en Brasil, Villa Miseria en Argentina, Barrio Callampa en Chile, etc., según la terminología popular de cada país, no disminuye la intensidad y extensión de este problema, análogo al de los slums de Alabama y Nuevo México, y al de ciertas ciudades industriales de Inglaterra, especialmente Gales durante el siglo pasado, y de Francia, por ejemplo el antiguo puerto de Marsella. Se trata de uno de los más dramáticos efectos de la injusta distribución de la riqueza, una de las dolorosas consecuencias de la creciente concentración del capital, en neta contradicción con el socialismo ortodoxo y con el neocapitalismo de nuestros días. Limitémonos al Perú y relacionemos su proceso con el de la sociedad fluyente, the Fluent Society, que ha estudiado John Keck Galbraith, caso típico del siglo XX. La barriada demuestra la premiosa necesidad de llevar a cabo en las ciudades algo más urgente y menos improvisado y teórico que la reforma agraria. Me refiero a la reforma urbana. ¿Pero puede la una desarrollarse sin la otra? ¿Existe una diferencia efectiva entre el latifundio rural y el latifundio urbano? ¿Entre el feudatario aparcero o arrendire del campo y el habitante de barriada conventillo favela? ¿Entre la unidad económica agrícola y la concentración industrial citadina? La literatura de ideas y la demagogia política de palabras se han apoderado de la barriada para utilizarla como venablo o acaso boomerang. Aquella trata de renovar su temario, harto gastado con tanto indigenismo de similor. Esta pretende ganar electores a costa de exhibir y exagerar miserias y proponer vistosos remedios, a trueque de mantener intacta la esencia del problema. Tal escritor se encarniza con la barriada a fin de ejercitarse en el realismo socialista,
y tal candidato distribuye medicinas, recetas de salvación eterna, máquinas de coser o amodorrantes descripciones para ganar adeptos. Ocurre igual con la reforma agraria. Se habla contra el latifundio en abstracto sin reparar en que a costa de ser tan concreto, su desaparición no siempre es compatible con el progreso. Se pretende aplicar la pseudo-panacea del minifundio y la comunidad, ahí, como en la selva, sobran tierras y se carece de tradición comunitaria. A causa de ello, el Perú ofrece una imagen contradictoria y hasta contrahecha para el que trate de considerar su problemática in toto. Quien pretenda entenderla y resolverla identificando precisamente su acaecer peculiar con el de cualquier otro país, cometerá un grueso error. Porque somos un ente bastante original, porque poseemos características propias, porque nuestro misterio es desvelable solo con nuestras manos y para nuestros ojos, es por lo que resulta tan difícil evitar la demagogia al enfrentar nuestras mayores incógnitas. Los políticos mejor intencionados caen a menudo en la estéril declamación, los sociólogos en la prédica. No es raro que los escritores, cuando de barriada se trate, resbalen hacia la oratoria, sea esta verbal o escrita. Los grandes temas adquieren entre nosotros a causa de cierta innegable falta de madurez, dimensiones extrañas. Eso ocurre también en el caso del petróleo, o mejor aún, en el del tan largamente discutido de la brea y Pariñas. Y aquí termina prácticamente este capítulo, al cual solo hay que añadir un comentario más. El caso de la brea y Pariñas, no puede confundirse con el del petróleo en general. El primero estaba sometido a una reglamentación ad hoc proveniente de un supuesto laudo arbitral cuya nulidad ipso iure ha sido unilateralmente declarada después de 44 años de ininterrumpida aplicación. Al segundo, el asunto del petróleo en sí, se haya sometido, como debiera estarlo el otro, a la ley general de la materia. La discusión sobre el pago de impuestos con que se inició el asunto de la brea y Pariñas no puede confundirse con el de la propiedad plena del subsuelo y el usufructo condicionado del producto industrial correspondiente. Pero de estas mezclas y de estas conclusiones se hacen gran parte las abstracciones y generalidades. Veamos ahora las cosas concretas. Y empieza enseguida el capítulo 6, que no es materia de la lectura de hoy.